para que entendamos tus promesas. Abre nuestro entendimiento, Señor, para que podamos ver tu gloria. En el nombre de Jesús yo te pido, Dios, que este tiempo, Señor, sea reconocido, Señor, en cada uno de nuestros corazones. Seamos avivados y aprendamos, Señor, que hay una resurrección para cada uno de nosotros. Hoy yo me presento delante de ti y pido, Señor, que nos hables. Háblanos, Señor, transfórmanos, cámbianos. Haz tu obra redentora en cada uno de nosotros, Señor. Obra, Señor Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Según los estudiados, dicen que el 3 de abril del año 33, el Señor Jesucristo murió por nuestros pecados, fue a la cruz. Entonces esto es lo que le llaman el 333, algo así escuché. Pero más que esto, es hablar de la resurrección, de lo que Cristo vino a hacer en nuestras vidas. Y les pido por favor me acompañen allá al libro de Marcos, capítulo 16, del versículo 1 en adelante. Marcos 16, 1, Tatis. Gloria a Dios. Dice así, Marcos 16, 1, habla sobre, todo este pasaje habla sobre la resurrección del Señor. Y dice, el sábado al atardecer, cuando se terminó el día de descanso, María Magdalena, Salomé y María, la madre de Santiago, fueron a comprar especias para el entierro a fin de ungir el cuerpo de Jesús. Un día anterior, o sea el día sábado, ellas ya estaban en el día domingo, y ese día domingo se levantaron muy temprano varias mujeres a comprar especies para ungir el cuerpo de Cristo, que el día anterior, el día sábado, había sido crucificado, había sido molido, había sido entregado por cada uno de nuestros pecados. Y dice el versículo 2, el domingo por la mañana, muy temprano, justo al amanecer, fueron a la tumba. Versículo 3, en el camino se preguntaban unas a otras, ¿quién nos correrá la piedra en la entrada de la tumba? Entonces iban estas tres mujeres a ungir el cuerpo de Jesús, pero recordaron que todos los romanos colocaron una piedra grande, porque el rey de ese tiempo mandó colocar esa piedra allí para que después no dijeran que él había resucitado como él lo había dicho. Versículo 4, pero cuando llegaron se fijaron y vieron que la piedra, que era muy grande, ya estaba corrida. Llegaron muy de mañana, fueron las primeras que llegaron, pero cuando fueron a ver, ya la piedra estaba corrida. Versículo 5, cuando entraron en la tumba, vieron a un joven vestido con un manto blanco, sentado al lado derecho, y las mujeres estaban asustadas. Allí, cerca de la tumba, había un ángel del Señor con vestiduras blancas. Era un joven, dice la palabra. Dice, pero el ángel les dijo, no se alarmen, no se alarmen. Ustedes buscan a Jesús de Nazaret. El que fue crucificado no está aquí, ha resucitado. Miren, aquí es donde pusieron su cuerpo. Fueron a verlo, fueron a ungirlo, fueron a llevarlo como para hacerle una sepultura. Pero cuando llegan allí, la piedra estaba corrida, el cuerpo no estaba y solamente estaban los lienzos del Señor. Versículo 7. Ahora vayan y cuenten a sus discípulos, incluido Pedro, que Jesús va delante de ustedes a Galilea. Allí lo verán, tal como les dijo antes de morir. El Señor dijo que al tercer día Él resucitaría. Y el ángel estaba allí al lado de la tumba con la piedra corrida. Solamente estaban sus vestidos allí, sus mantos escarlata de crucifixión. Y le dice, ve y le cuentas a Pedro, porque él va a visitarlos.
Amén. Y el versículo 8 dice: las mujeres desconcertadas huyeron temblando de la tumba y no dijeron nada a nadie porque estaban muy asustadas. Después de que Jesús resucitó el domingo por la mañana temprano, la primera persona que lo vio fue María Magdalena, la mujer de quien él había expulsado 7 demonios. Versículo 10. Ella fue a ver a los discípulos, quienes estaban lamentándose y llorando, y les dijo lo que había sucedido. Todos los discípulos estaban reunidos, pero llenos de duelo. Había una tristeza y había una angustia en su corazón muy fuerte, porque ellos habían creído en alguien y pensaron que él no había resucitado. Dice que estaban llorando. Versículo 11. Pero cuando les dijo que Jesús estaba vivo y que lo había visto, ellos no lo creyeron. Tremendo esto. Aquí el Señor a mí me quebrantaba cuando yo escribía esto, porque ¿cuánto tiempo ellos caminaron con Jesús? Al parecer el ministerio del Señor Jesús empezó a los 30 años, que fue donde fue lleno del Espíritu Santo, y duró 3 años haciendo milagros, sanidades, liberaciones, visitando a las personas, dando las buenas noticias. Pero ellos caminaron fuertemente con él 3 años. María Magdalena se les presenta y les dice: yo vi al Señor, fue la primera que lo vio. Y va y les cuenta, y ellos dicen: ¿no lo creyeron? O sea, tal vez María Magdalena vio un ángel, tal vez María Magdalena de pronto está en sus sentimientos, está envuelta, y de pronto vio otra persona y le pareció ver al Señor Jesús. Ellos pensarían eso, porque todavía ellos no lo habían visto, no creyeron. Y dice el versículo 12: tiempo después Jesús se apareció en otra forma a 2 de sus seguidores que iban caminando desde Jerusalén hacia el campo. Pero entonces él se aparece a ellos, pero ellos no lo reconocen. Versículo 13. Ellos regresaron corriendo para contárselo a los demás, pero otra vez ninguno les creyó. Lo que pasa es que esto era un milagro que nunca había ocurrido. Nadie antes de Cristo había resucitado. En Cristo Jesús, de ahí en adelante es donde viene la resurrección de los muertos. De los que estaban en la sepultura, de ahí es donde viene realmente la resurrección, porque nadie creía en ello. Habían mitos en Egipto que el que resucitaba de pronto resucitaba en una vaca, que era la encarnación, ¿cierto? Pero no era así. Ellos no lo creían por eso, porque era un milagro que sí había sido hablado, dicho, pero nunca había acontecido. Nunca nadie lo había visto. La resurrección, incluso el versículo 14, incluso más tarde se apareció a los 11 discípulos mientras comían juntos. Los reprendió por su obstinada incredulidad, porque se habían negado a creer a los que lo habían visto después de que él resucitó. Llega el Señor Jesús, ellos están cenando y el Señor los reprende, porque a veces somos muy incrédulos. No sé si a usted le pasa, pero a veces creemos y hay días que nos levantamos sin creer y decimos: ¿será real todo esto? ¿Será real lo de la Biblia? ¿Será real que Dios escucha mi oración? ¿Será real que si yo voy delante de Él, mi oración sube, verdad, hasta el cielo? Y a veces no creemos. Por eso la palabra de Dios dice: cuando oremos, oremos con fe, creyendo de que Él está ahí y que Él es galardonador de los que le buscan. Se le apareció a los 11, se le apareció a María Magdalena, se le aparece a los 11 discípulos, se le apareció a 2 personas. Versículo 19: cuando el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios. Él vino, estuvo con ellos, los reprendió, les enseñó, les dio autoridad. Les dijo: toda autoridad me es dada en el cielo y yo te la entrego. Yo se la entrego a cada uno de ustedes.
Y cuando terminó de hablar con ellos, dice, el Señor Jesús terminó de hablar con ellos, fue levantado al cielo y se sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios Padre. Todos empezaron a creer de una forma sobrenatural. ¿Usted se imagina lo grande y maravilloso de este pasaje? Ellos estaban tristes, vacíos, angustiados. Dijo, todo lo que caminamos con Jesús, todo no sirvió para nada. Pero cuando llegó Jesús, por eso es que Él es la esperanza viva. Él es la esperanza viva que descendió del cielo. Cuando llegó, volvió y les dio esperanza, volvió y les dio gozo, volvió y los motivó. Y ahí salieron en adelante. Y allá más adelante en Mateo 28, 19, dice que les dio el mandato. Que fueran a predicar, que bautizaran en el nombre de Él. Y fueran a predicar en Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero ellos estaban allá antes llorando. Ellos estaban lamentándose de la pérdida de su maestro, del Hijo de Dios en el que habían creído. Cuando Él viene y se les presenta, fue algo tremendo. Pero uno de los que fue más incrédulos, ¿quién fue? ¿Se acuerdan? Tomás. Tomás dijo, yo si no vengo y lo veo, que me muestre sus manos para ver sus llagas. Por lo que le colocaron allí los clavos. Y se le presenta a Tomás y le dice, Tomás, aquí están mis manos y aquí está mi llaga. Mete tu dedo en mi llaga y no seas incrédulo, sino sé creyente. Qué exhortación tan fuerte que le dio a Tomás, y entre ellos a casi todos. Y sigue diciendo en el libro de Primera de Corintios 15, versículo 1. Ahora, hermanos, debo recordarles de las buenas noticias que proclamé a ustedes y que recibieron, y por las cuales han tomado su decisión. ¿Cuál decisión? Aquí estaba Pablo predicándoles en la iglesia de Corinto, y ellos habían tomado la decisión de seguir a Cristo, de creer en la resurrección, porque habían algunos que no creían en la resurrección. Los saduceos, los fariseos, ellos no creían en la resurrección. Versículo 2 de 1 Corintios 15. Y por lo que están siendo salvos con tal que permanezcan sujetos fuertemente al mensaje que se les ha proclamado, porque si no lo hacen, su confianza habrá sido en vano. Entonces, algunos confiaban en la resurrección del Señor, pero otros no confiaban, otros dudaban, y otros era que ni dudaban, no creían completamente en nada. 1 Corintios 15, 3. Porque entre lo primero que les transmití fue lo que yo también recibí, a saber esto: el Mashiach, o sea el Mesías, murió por nuestros pecados, de acuerdo con el Tanaj, que dice, o sea, de acuerdo con la escritura. Esta es la Biblia original del hebreo. Estoy leyendo la Biblia Kadosh israelita mesiánica, que es la original de donde salió todo. Porque yo dije, si yo les voy a transmitir algo de lo que es la resurrección, yo les puedo dar un mensaje por medio de la Biblia ilustrada, lenguaje actual, que es un lenguaje de nosotros más chévere, pero es que este fue el lenguaje que se vio ese día. El Mashiach, o sea el Mesías, el anunciado. Y dice, esto estaba escrito en la Tanaj, que es la escritura. Estaba escrito, porque entre lo primero que le transmití fue lo que yo también recibí, y a saber esto, el Mesías murió por todos nuestros pecados. A eso vino Jesús. Para esto apareció el Hijo del Hombre, para quitar todos los pecados de cada uno de nosotros. 1 Corintios 15, 4. Fue sepultado y resucitó al tercer día, de acuerdo con lo que dice la Escritura. Él fue sepultado. Pero cuando fue allá María Magdalena, cuando fue allá su mamá María, cuando fueron estas tres mujeres, no lo vieron. La piedra estaba corrida, el manto estaba ahí, y se encontraron al ángel con vestiduras blancas, a un joven. No, él no está acá. Él resucitó, pero él va camino hacia donde Pedro. Iba camino hacia los discípulos.
Lo vieron 2 en el camino, lo vio Pedro, lo vieron los 11 apóstoles, porque ya saben que uno no estaba ahí, ¿no? Primera de Corintios 15:5. Fue visto por Kefa, que es el nombre original de Pedro en hebreo. Fue visto por Kefa, después por los 12. Cuando él resucita, fue visto por Kefa, después por los 12. Versículo 6. Y después de esto fue visto por más de 500 hermanos. ¿Usted está leyendo eso ahí conmigo? Traigan su Biblia en el libro para que ustedes lo puedan leer, y la puede leer en la Biblia católica, la puede leer en muchas versiones que hay, dice lo mismo. Y después de esto fue visto por más de 500 hermanos en el mismo tiempo. La mayoría todavía están vivos, pero algunos han muerto. Tremendo. Yo leí algo aquí en Mateo que me dejó, uy, Dios mío, me dejó súper asombrado, porque nunca lo había leído. Dice Mateo 27:51. Y he aquí, el velo del templo se rasgó en 2, de arriba a abajo, y la tierra tembló, y las rocas se partieron, y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y salieron de los sepulcros desde la resurrección de él. Vinieron a la santa ciudad y aparecieron a muchos. Muchos. Cuando Cristo resucitó, las tumbas también se abrieron, las rocas se abrieron, y de los sepulcros fueron levantados, que es la primera resurrección. Porque la resurrección sí existe. Por eso cuando Jesús estaba orando también con Pedro, Juan y creo que era Jacobo, dice que se abrió el cielo y descendió Elías y descendió Moisés. Y Pedro le dice: Señor, ¿qué quieres? ¿Te hacemos aquí una enramada para hablar con ustedes? Eso está en la Biblia. Porque es que Dios no es Dios de muertos. Dios es Dios de vivos. Los que creemos en Él ciertamente seremos resucitados. Pero me impresiona. Y dice: y después de esto fue visto por más de 500 hermanos en el mismo tiempo. O sea que el Señor entró como en una sinagoga donde había una reunión muy grande y habían unos 500 hermanos, y ahí fue visto por ellos. Y en este momento que fue visto por ellos, Él estaba solamente en su cuerpo. Muchos lo vieron, le veían sus llagas, le veían sus pies, pudieron meter el dedo en la llaga. Estos hermanos lo empezaron a ver. Por eso el evangelio se expandió tanto, porque es algo que es real. No es una mentira, no es un engaño, no es una suplantación, no es una falsedad, es algo real. Cuando Cristo resucitó, aún las tumbas de los muertos que habían se abrieron. Ellos estaban durmiendo, ¿sí sabían eso? Antes de Cristo todos estaban durmiendo, estaban en la sepultura durmiendo. Ahí se levantó, me imagino, el rey David. Ahí se levantó José. Ahí se levantó Mardoqueo, Esther, que predicamos hace 8 o 15 días. Ahí se levantaron todos los santos, porque los santos no son las esculturas que hay en las iglesias. Los santos son los que realmente vivimos para Él, nos apartamos para Él y creemos que Él viene por nosotros. Es tan grande lo que Jesucristo hizo, que no solamente resucitó al tercer día, sino que dijo: y me voy para prepararles una ciudad. Me voy. Tremendo. Y me impresiona esto de primera de Corintios 15:6. 500 hermanos en el mismo tiempo lo vieron. Todavía están vivos, pero algunos han muerto. Versículo 7 de primera de Corintios 15. Luego lo vio Santiago, y después lo vieron todos los apóstoles otra vez. Volvió. Primera de Corintios 15:8. Por último, como si hubiera nacido en un tiempo que no me correspondía, también lo vi yo. Esto lo está diciendo ¿quién? Pablo, que era Saulo, era perseguidor de la iglesia,
Por eso coloqué aquí, fue visto por uno que no era digno. Pablo no era digno por todo lo que hizo en sus maldades más fuertes en contra del Señor. Entre comillas, nosotros lo pensamos en nuestro razonamiento, que no era digno, pero dice, pues soy el más insignificante de todos los apóstoles. De hecho, ni siquiera soy digno de ser llamado apóstol después de haber perseguido la iglesia de Dios como lo hice. Estuvo en la muerte de Esteban, perseguía a la iglesia, persiguió a Pedro, lo hizo echar en la cárcel, pero un ángel le abrió las puertas de la cárcel a Pedro y Pedro salió de la cárcel y todos empezaron a quedar maravillados porque los milagros que el Señor empezó a hacer en ellos fueron muy grandes, fueron evidentes, toda la ciudad se daba cuenta, todos se daban cuenta. Primera de Corintios 15, 12. Pero díganme lo siguiente, dado que nosotros predicamos que Cristo se levantó de los muertos, ¿por qué algunos de ustedes dicen que no habrá resurrección de los muertos? No creían en la resurrección. Pues si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo tampoco ha resucitado. Ellos no creen en la resurrección, los saduceos y los fariseos. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil. O en otra versión dice, es vana. Y la fe de ustedes también es inútil, si han creído. O sea que la fe de todos los que murieron en Cristo no sirvió de nada. Ellos creían que Él resucitaba y que los iba a resucitar a ellos también. Pedro murió crucificado, pero Pedro dijo, yo no soy digno de morir igual que el Señor. A mí me crucifican con la cabeza hacia abajo y las piernas hacia arriba. Y así murió Pedro. Juan el Bautista, le colocaron la cabeza en un sartén a un rey. Todos ellos murieron decapitados porque creen que hay una resurrección. Ellos resucitaron el día que Cristo, Dios lo levantó de los muertos. Ese día que se abrieron las tumbas, que se rompieron las piedras, ese día resucitaron. Juan, Pedro, Juan el Bautista. Eso me mostraba el Señor. Primera de Corintios 15, 14. Y si Cristo no ha resucitado, entonces toda nuestra predicación es inútil y la fe de ustedes también es inútil. 15. Y nosotros los apóstoles estaríamos todos mintiendo acerca de Dios, porque hemos dicho que Dios levantó a Cristo de la tumba. Pero eso no puede ser cierto si no hay resurrección de los muertos. Porque allí en Corinto, los saduceos, los fariseos entraron a meterles mentiras a ellos. Hicieron una revuelta que la resurrección no existía. Entonces Pablo empieza a disertar en el espíritu y les dice, no, entonces si no hay resurrección, Cristo no resucitó, vana es nuestra predicación, vana es nuestra oración, todo lo que nosotros hacemos no sirvió para nada. Y todos los que murieron atrás, murieron en vano. Pero mira lo que dice acá. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Versículo 16, Tatis. Primera de Corintios 15, 16. Y si no hay resurrección de los muertos, entonces Cristo no ha resucitado. Y si Cristo no ha resucitado, entonces la fe de ustedes es inútil y todavía son culpables de todos sus pecados. Porque ellos sí creían que Cristo ahí en la cruz vertió toda su sangre, y como su sangre era bendita, su sangre era santa, Él fue el cordero inmolado de Dios que nos limpió de todo pecado. Ellos sí creían en ello. Digo, no, la sangre de Jesús me limpió de todo pecado, entonces soy limpio. Pero aquí les dice, entonces tampoco son limpios, porque si usted no cree en la resurrección, entonces tampoco debe creer de que Cristo fue resucitado de entre los muertos. 18. En este caso, todos los que murieron creyendo en Cristo Jesús están perdidos. Y si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo. Como algunos a veces se ven, porque somos cristianos. Nosotros no somos dignos de lástima. Nosotros tenemos el Rey de Reyes. Nosotros tenemos poder, nosotros tenemos autoridad, nosotros tenemos fe.
y nuestra esperanza es viva. Amén. Por eso cuando Cristo se va, y yo haciendo esto, yo no sé, Dios me llevaba a muchas palabras que he escuchado. Ahorita viene un congreso mundial de nuestra iglesia, gratuito. Normalmente un congreso, un encuentro vale mucho dinero en muchas iglesias. En nuestra iglesia no, porque tenemos un lema: de gracia recibimos, damos de gracia. Recibimos gratis, damos gratis, no vale nada. Y se llama el congreso Venir a las Aguas. Y yo miraba allí en el libro de Juan. En el libro de Juan dice que el Señor tuvo un momento con la samaritana. Creo que es Juan 4, amor. Y el Señor empieza a hablar con la samaritana y le dice que Él quiere tomar de esas aguas. Y la samaritana empieza a hablar con Él y el Señor Jesús le dice: si tú me pidieras a mí aguas, yo te daría aguas que saltan para vida eterna. O sea, el Señor lo que da es vida eterna. El que cree en Jesús tiene vida eterna. Por eso Él, al terminar la charla con ella, con la samaritana, le dice: yo soy la resurrección y la vida, y el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Aunque esté muerto. Muchos empezaron a creer en Él. Tú ves el libro de Isaías. Isaías es contemporáneo, o sea, atrás de Cristo, por decirlo así en la escritura, aunque Cristo fue antes que todos. Él está desde el Génesis. Pero si tú vas el libro de Isaías, cuando Cristo vino, habían pasado, creo que eran 950 años. E Isaías dice: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Y sobre quién se ha extendido el brazo de Jehová, subirá cual renuevo. No hay en él buen parecer. Lo miraremos sin hermosura para que lo deseemos, porque lo vamos a ver todo flagelado, moribundo. Entregó su vida completamente por nosotros. Pero Isaías cuenta esto y sabiendo que tiene una esperanza en Él. Por eso, si nuestra esperanza en Cristo es solo para esta vida, somos los más dignos de lástima de todo el mundo, porque Él creía en Dios y él habló del Mesías. Él habló de que iba a venir alguien a resucitar todo. Y mira lo unido que es con el mensaje que dio Tatis, que eso es tremendo. La resurrección de todo el pueblo de Israel se va a venir en los últimos tiempos. Todos esos huesos secos que vio Ezequías son muertos que van a resucitar porque creyeron en Cristo Jesús. Amén. Tremendo, gloria a Dios. Primera de Corintios 15:20. Cristo sí resucitó, pero lo cierto. Entonces Pablo da una disertación lo más de chévere, en una forma, ¿cómo es que se llama? Como que les decía que sí, que no, como que tratando de llevarles no la contraria. Y llega aquí: pero lo cierto es que Cristo sí resucitó de los muertos. Él es el primer fruto de una gran cosecha, el primero de todos los que murieron. Él es el primero que resucitó, y de ahí viene toda la gran cosecha de todos los que murieron y estaban durmiendo, pero creyeron en Jesús, y ahí resucitaron ese día, como lo dice aquí en Mateo 27:52. Y se abrieron los sepulcros, y muchos cuerpos de santos que habían dormido se levantaron, y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de Él, vinieron a la santa ciudad, a Jerusalén, y aparecieron a muchos. Ahí está la resurrección de los que creyeron en Él. Primera de Corintios 15:21. Así que ya ven, tal como la muerte entró en el mundo por medio de un hombre, ahora la resurrección de los muertos ha comenzado por medio de otro hombre. Porque por medio de Adán todos entramos en pecado. Eso es lo que le llaman el pecado original desde el inicio. Pero en Cristo Jesús fueron perdonados todos los pecados. Por eso dice aquí en un versículo de estos, pero no lo anoté, dice: Adán es alma viviente, pero Cristo es espíritu vivificante. Adán
viene de la tierra, pero Cristo viene del cielo. Es la gran diferencia. Por eso en Adán tuvimos pecado, pero en Cristo somos limpios de pecado. Y allí vamos a la resurrección eterna. Amén. Primera de Corintios 15, 22. Así como todos mueren, porque todos pertenecemos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida eterna. Amén. Amén. Esto pasa si tú perteneces a Jesucristo, si tú permaneces en Cristo, si tú sigues fiel hasta el final. Por eso en el Apocalipsis dice: allá llegarán los que llevaron las coronas a Él hasta el final. Pero dice: pero los cobardes e incrédulos no heredarán el reino de Dios. ¿Sabe quiénes son los cobardes e incrédulos? Los que vuelven atrás. No heredarán el reino de Dios. Dice: y no erréis, ni los fornicarios, ni los adúlteros, ni los borrachos heredarán el reino de Dios. ¿Por qué no heredarán ellos? Porque no permanecieron en el cuerpo. No permanecieron en el cuerpo de Cristo. Y el cuerpo de Cristo es la iglesia. Debemos permanecer en Él. Por eso yo, desde que fui santificado por Él, hace 20 años casi, yo dije: yo no me puedo apartar de Cristo. Es más, me da terror. A mí me da terror. Porque yo tuve unos discípulos y amigos que ellos predicaron sobre el cielo y el infierno. Eso es tremendo, ese pasaje. Lucas 19, 16 o 16, 19. Y habla sobre el rico y Lázaro. Y el rico vestía espléndidamente, pero había un hombre lleno de llagas en el palacio de él, buscando algo de comer. Y dice: y murieron los dos. Y el rico fue sepultado y bajó al Hades, al infierno. Pero el pobre fue llevado al paraíso, al seno de Abraham, que era donde descansaban todos los muertos en ese tiempo. Y dice: y alzando sus ojos el rico le dijo: Lázaro, ven y moja la punta de su dedo en agua, porque estoy atormentado en esta llama. Cristo predicó mucho de la eternidad con Él o de la eternidad sin Él. Tremendo eso. Y vienen estos jóvenes y me predican que había un hombre que era alcohólico. Yo fui alcohólico hasta los 24 años. Mi esposita me recogía en San Mateo Soacha, vuelto nada, 3 días de trago en la calle, vuelto nada. Y cuando estos jóvenes predican eso, eso me impartió a mí un temor de Dios muy fuerte, pero muy fuerte me dio temor a mí. Y ellos dicen: un hombre descendió y estaba en el Hades tomando cerveza, pero cuando él tomaba la cerveza, no era cerveza, sino que era lava ardiendo que le quemaba todo por dentro. Y volvía y colocaba la cerveza ahí, en su mesa ahí. Y yo no sé si eso sea real, de pronto sí, de pronto no. Pero lo cierto es que a mí me dio mucho temor de Dios. Y llega y me dice: ¿y sabe cómo se llamaba ese hombre? Luis. Y yo: Señor, reprendo en el nombre de Jesús al diablo. Pero son cosas que uno tiene que, Dios mío, pararse firme para permanecer en Cristo. Ya no vuelvo más atrás. Yo nunca más volví a saber lo que es una borrachera. Nunca más volví a saber lo que es un adulterio. Porque mi cuerpo le pertenece a Cristo. Por eso el que está en Cristo nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y todas son hechas nuevas. Pero esto es impresionante. Así como todos mueren porque todos pertenecíamos a Adán, todos los que pertenecen a Cristo recibirán vida eterna. Resucitaremos en Cristo Jesús, pero permanecer en Cristo. Amén. Primera de Corintios 15, 23. Pero esta resurrección tiene un orden. Cristo fue resucitado como el primero de la cosecha. Luego, todos los que pertenecen a Cristo, di conmigo pertenecen, di conmigo permanecen, di conmigo son fieles, di conmigo hasta el final. Todos los que pertenecen a Cristo serán resucitados cuando Él regrese. ¿Tú crees que Juan el Bautista, cuando supo de Cristo, del Mesías, él iba a bautizar, cierto? Él iba a las aguas, pero ¿tú crees que él, yo voy a volver atrás?
ay, yo voy a volver a tomar, ay, yo voy a volver a hacer esto o aquello. No, ellos pertenecían a Cristo, eran de Cristo y vivían para Cristo. Pedro volvió atrás, pero a la pesca. Pero Cristo le dice, ¿verdaderamente me amas? Y él le dice 3 veces que sí, y nunca más volvió atrás. Es tan fuerte el llamado de Pedro, que él fue crucificado con la cabeza hacia abajo, igual que Cristo. Pero ya después, ¿cómo dices, amor? Al revés. Fue crucificado al revés de Cristo. Tremendo. Pero por eso hay que permanecer en Él. Y ahora estamos en tiempos. ¿Quién te persigue? ¿Sabe quién nos persigue? La sociedad. ¿Sabe quién nos persigue? Los amigos. ¿Sabe quién nos persigue? El papá, la mamá, los tíos, los abuelos. Ellos son los que nos persiguen. Por eso Cristo dice, ¿usted cree que yo he venido a traer paz a la tierra? No. Yo he venido a confrontarte a ti contra tu hijo, a ti contra tus padres, a ti contra el cura, a ti contra tal, porque tú tienes que permanecer en Cristo y vas a dar testimonio de mí ante todos. Amén. Cuando pertenecemos en Él, es tremendo. Pedro no volvió atrás. Santiago no volvió atrás. Juan no volvió atrás. Todos los que empezaron a creer en Cristo se fueron a predicar. Y les tengo una charla tremenda que me regalaron de Hechos de los Apóstoles, de cómo se van a predicar a Jerusalén, Samaria, Judea y hasta lo último de la tierra. Pero es tremendo lo que Dios nos mandó a hacer a nosotros. No a que estemos allí escondidos en la sociedad. No, yo no soy cristiano. Decía un amigo, el agente 007. Nadie sabe que son cristianos. No predican la palabra. Hay un enfermo, imponle manos, dice Santiago 5. Y en el nombre de Jesús, el Señor le perdonará todos los pecados y los sanará por la fe en Cristo Jesús. Pero estamos ahí quietos. Mi hijo se levantó, ¿tú tienes más autoridad que tu hijo? Yo tengo más autoridad que mis hijos, y es que yo soy autoridad de ellos, yo soy cabeza de ellos. A mí mis hijos no me doblegan. Yo los doblego en la oración y después los cojo y los aconsejo en amor. Y ahí es donde tú te los ganas. Gloria a Dios. 1 Corintios 15, 25 y 26. Pues Cristo tiene que reinar hasta que se humille a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el último enemigo que será destruido es la muerte. Ese tercer día que Él resucitó, humilló a la muerte misma, al diablo, a Satanás, a todas sus legiones, huestes espirituales de maldad. Todo eso lo humilló debajo de sus pies. Por eso el que está en Cristo Jesús tiene autoridad. Hemos sido sentados con Cristo Jesús en lugares celestiales. Son lugares espirituales de autoridad, donde tomamos el dominio y la autoridad. Señor, mira lo que está ocurriendo. Mira la pandemia, mira la peste, mira la economía. Todo eso está debajo de los pies de Cristo. Mira la enfermedad, debajo de los pies de Cristo. Mira la ruina, la pobreza, la deuda, debajo de los pies de Cristo. Y si tú permaneces y estás en Cristo, tú tienes la autoridad. Si no estás firme en Cristo, por eso sientes tanto tambaleo y decaes y te levantas. Pero si estás en Cristo, fiel es el que nos llamó. Él es fiel. Amén. Lucas 24, 32. Lucas 24, 32. Dice, y se decían el uno al otro, ¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las escrituras? Aquí estaba Cristo Jesús paseándose con los dos. Primero vio a María Magdalena y segundo vio a estos dos. E iba caminando con ellos. Ellos iban enlutados, tristes. Ellos iban llorando. ¿No has sabido? ¿Nadie te ha contado lo que pasó con Jesucristo? Lo que pasó con Jesús, varón recto, poderoso en las escrituras, un hombre de milagros, de señales, de prodigios. Y ayer lo sepultaron. Ellos iban hablando. Entonces, cuando pasaron de él, ellos no se dieron cuenta que era Jesús. Y él dice, y se decían el uno al otro,
¿no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras? Acá hay un testimonio muy grande de lo que nosotros tenemos que hacer hablando con los demás. Nosotros, mientras vamos caminando allí en el colegio, en el hospital, en el trabajo, nuestra lengua tiene que profesar las Escrituras. Nosotros tenemos que saber la Escritura. Nosotros tenemos que saber de Jesús, saber del Espíritu Santo, saber de la sanidad y decírselo en un momento a otro, sin religiosidad, sin legalismo, sin señalarlos. Vamos a ir abriéndole en el camino las Escrituras. Amén. Y Dios va a añadir a todos los que deben ser salvos de aquí. Efesios 2, del 8 al 9. La salvación es únicamente por la fe en Jesucristo, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Tú eres salvo ya. Tú eres salvo si crees en Jesús por tu fe. Pero si tú abandonas tu fe, estás abandonando a Cristo y ya no estás permaneciendo en Él. Si yo me voy a los 3 años, fui a un encuentro y a los 3 años me devuelvo, pues ya no permanezco en la fe, ya no soy de la fe. Judas no permaneció en la fe y terminó mal. Nosotros no somos como él, gloria a Dios. Nosotros estamos acá porque tenemos fe. Nosotros estamos acá porque somos hombres de oración o mujeres de oración y creemos en Dios y creemos en Jesús y creemos en el Espíritu Santo. Pero todos somos salvos por fe, creyendo que en Cristo está nuestra fe. Somos salvos por gracia y no por ninguna obra. Tú puedes hacer obras hermosas en la iglesia, con los demás, en la sociedad, pero por eso no te vas a salvar. Sí, la gente que es corrupta, que ha hecho cosas terribles, después iban a la iglesia y le daban al cura: tome tanto para que construya un templo. Pero por eso no es salvo. Es salvo por creer en Jesucristo, por la fe. Efesios 2, del 8 al 9, en otra versión dice: Dios los salvó por su gracia cuando creyeron. Ustedes no tienen ningún mérito en eso, es un regalo de Dios. La salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho, así que ninguno de nosotros puede jactarse de que somos salvos por alguna obra. Tito 2:14 dice: quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Aquí está este pasaje de lo que tenemos que hacer nosotros en Cristo Jesús, permaneciendo en Él. Él se dio a sí mismo por nosotros, nos redimió de la iniquidad, quitó el pecado, quitó las maldiciones, nos purificó y nos limpió. Internamente nos dio el Espíritu Santo, Ruach Kadosh. Estos días les voy a dar una prédica que se llama Ruach Kadosh, el Espíritu Santo. Nos dio al Espíritu Santo, nos purificó para que viviéramos en Él y anduviéramos en sus caminos, honrándolo a Él. Para sí un pueblo propio, celoso, que haga buenas obras. Tremendo. Dios nos enseña a hablar diferente. Dios nos enseña a caminar diferente. Dios nos enseña a hacer negocios diferentes. Dios nos enseña a hacer las cosas con una mayor autoridad e integridad. Amén. Esa es la resurrección de Cristo, que si nosotros creemos en Él, también resucitaremos. La primera resurrección fue cuando Él resucitó, y hay una segunda resurrección cuando Él venga por nosotros. Tremendo. Dice que bajará en las nubes. Lucas 23:39, la Nueva Traducción Viviente dice: uno de los criminales colgados junto a Él se burló. Así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. Pero el otro criminal protestó: ¿ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte? Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. Luego dijo Jesús: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió:
te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Este hombre se bautizó, fue a la iglesia, estaba colgado al lado de él porque era un hombre malvado. Él solamente creyó con su fe en que Él era el Cristo, que Él era el Mesías, que Él era el Emanuel, Él era Dios con nosotros y que Él podía ser salvo. Cayó al otro adversario y le dijo: Señor, permíteme, si es posible, estar contigo en tu reino. Le dijo: hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. ¿Por qué? Porque creyó. Solamente tuvo fe, él no tuvo obras. Es más, las obras que hizo fueron malísimas. Por eso estaba ahí en la cruz. Pero solamente creyó. Lucas 23:44. Ya era alrededor del mediodía. Di conmigo, las 12. El mediodía. Y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. Ese momento de la crucifixión del Señor Jesús, ahí en el monte Moriah, o en el lugar de la calavera, era el monte de la muerte. ¿Por qué le llamaban el monte de la calavera? Porque allí crucificaban a muchos y estaban los huesos de todos. Todo era un lugar de calaveras. Y dice: ya era alrededor del mediodía y la tierra se llenó de oscuridad hasta las 3 de la tarde. 3 horas llenas de legiones de las tinieblas, gobernantes, principados, potestades, el mismo Satanás. Toda su furia la entregó contra Jesús. Por eso se llenó de oscuridad. Debía haber sido un día soleado, o tal vez que hubiera llovido y habido granizo, o tal vez como era el desierto, que se hubiera levantado una arenosa y bueno, la arenosa oscureció todo. Pero se llenó de oscuridad porque la luna y el sol se apagaron. Fue un día triste. Fue el día más triste de toda la vida para Dios, aunque Él sabía que entregando a su Hijo iba a resucitarnos a todos nosotros. Amén. La luz del sol desapareció y de repente la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Escuchen, la cortina del santuario del templo se rasgó por la mitad. Después Jesús gritó: Padre, encomiendo mi espíritu en tus manos, y con esas palabras dio su último suspiro. Pero dice que el velo del templo se partió en 2, de arriba hacia abajo. En el velo era el lugar santo. Había un lugar santísimo y había un lugar santo, y la gente no podía entrar al lugar santo, solamente un sacerdote. Ni siquiera los levitas. Los levitas podían entrar al lugar santísimo, pero al lugar santo entraba el sacerdote con una diadema que decía aquí: santidad a Jehová. Y él tenía que entrar allá por propiciación de los pecados del pueblo. Pero ese día se rasgó el velo para que nosotros todos pudiésemos entrar. Todos podemos entrar al lugar santo. Todos podemos levantarnos: Señor, tú eres mi Dios, y orar. Amén. Y Lucas 23:47 dice: cuando el oficial romano encargado de la ejecución vio lo que había sucedido, adoró a Dios y dijo: este hombre era inocente de verdad. Y cuando todas las multitudes que habían venido a observar la ejecución vieron lo que había sucedido, regresaron a casa con gran dolor. Pero los amigos de Jesús, incluidas las mujeres que lo habían seguido desde Galilea, se quedaron mirando de lejos porque tenían miedo. El que dijera que seguía a Jesús en ese momento, también lo decapitaba. Por eso también Pedro tuvo miedo y en un momento lo negó. Lucas 24:12. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Pedro estaba triste hasta la muerte. Dice que lloró amargamente. Pero cuando fue al otro día a ver la tumba, estaba corrida la piedra, y él solamente vio los lienzos, lo último que le dejaron al Señor Jesús, ensangrentado, pero no estaba el cuerpo. Se maravilló. Dijo: mi Cristo resucitó, mi Maestro resucitó, y voy a servirle. Amén. Es la decisión
que podemos hoy tomar. Servirle a Jesús. Es lo más lindo que hay, es lo más maravilloso que hay. Servirle a Dios. Ojalá todos algún día de los que estamos acá podamos tomar la decisión de servirle a Dios completamente. Solo servirle a Él. Va a llegar un día donde Dios nos va a llamar completamente al servicio de Él. Amén. Y dice 1 Corintios 11:23: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió, y dijo: tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Cuando tomamos la Santa Cena del Señor, estamos recordando el sacrificio tan grande que Él hizo por nosotros y recordando que Él vuelve. Amén. Pero no hay que tomar la cena indignamente. Dice que entremos un momento en oración y tal vez nos pongamos a cuentas con el Señor y le digamos: Señor, perdóname lo que he hecho, las cosas que he hecho mal, todas las deudas que tengo son canceladas por ti, pero me arrepiento de corazón. Amén. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Hosana. Él salva hoy y Él viene pronto. Yo creo que el Señor viene pronto, por eso le pido que Él nos guarde, que Él nos proteja. Amén. Vamos a orar, y mientras vamos a orar vamos a cantar una alabanza. Mientras cantamos la alabanza, todo el que quiera tomar la Santa Cena puede pasar adelante y tomar una copa del jugo de la uva y tomar un pedacito de pan. Y vamos a orar al final, y los dos, o los dos, no todos, la vamos a tomar en el momento que yo les indique. Bueno, Dios, quiero darte gracias. Gracias doy a ti por Jesucristo. Gracias, Padre, por Jesucristo, porque Él nos redimió del pecado y de la maldad. Él quitó la maldición de nuestras vidas por medio de su sangre. Por la sangre preciosa y bendita de Jesús, somos santificados, somos redimidos, somos regenerados. Nuestro cuerpo, nuestra alma y nuestro espíritu son regenerados para vida eterna, Señor. Y quiero darte gracias, Señor. Gracias, Padre Santo. Gracias por tu amor inmenso por toda la humanidad. Gracias te doy, Señor. Y hoy coloco delante de ti mi vida. Hoy presento delante de ti mi vida, Señor. Hoy presento delante de ti la iglesia, Señor. Y te pido, Dios del cielo, que nos absuelvas completamente de todo pecado. Así como dice mi Padre amado, el Salmo 32, Señor. Gracias. Gracias, Señor. Bienaventurado todo aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Por eso preséntate personalmente delante del Señor. Señor, toda iniquidad que han hecho mis manos, que ha hecho mi cuerpo, que ha hecho mi lengua, que han hecho mis ojos, que han hecho mis miembros, toda iniquidad tú la redimes con tu sangre preciosa. Todo mal pensamiento, todo mal sueño, Señor, tú lo redimes de toda iniquidad. Porque mientras callé se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. Porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones al Señor,
y tú perdonarás toda la maldad de mi pecado. Gracias, Señor Jesús. Gracias te doy, Señor Jesús, porque lo que hago no lo entiendo, decía Pablo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero. No hago lo que deseo, sino que hago lo que no deseo, Señor. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios Padre por Jesucristo, que me ha redimido completamente del pecado y de la maldad. Señor, hoy presentamos delante de ti esta santa cena para recordar en memoria tuya de que tú nos lavaste nuestros pecados con tu sangre preciosa. Esto representa este vino, Señor, representa tu sangre preciosa, este jugo de la uva. Los bendecimos en el nombre de Jesús y bendecimos este pan, Señor. Tú eres el pan vivo que descendió desde el cielo. Tú eres el maná de los hombres. Y tu cuerpo fue molido y fue partido por causa de mis maldades. Y te pido perdón. Perdóname completamente, Señor. Perdona a mi familia. Perdona a la iglesia. Perdona a la humanidad entera, Señor. Gracias, Señor. Puedes pasar a tomar el jugo de la uva y el pan si lo quieres compartir con nosotros. Espíritu Santo, gracias. Gracias, Señor. El que ama mi corazón, Jesús, mi Señor. Jesús, renueva mi espíritu. Jesús, vienes pronto. Jesús, yo te amo, yo te deseo. Jesús, te invito a tomar esta santa cena. Gracias. Lléname de tu espíritu. Despierto estoy, velo por ti. Listo estaré. Salva esta comunidad, Señor. Revélate a nosotros. Ahí están las bodas del Cordero. Ahí está la ciudad santa. Yo creo en ti. Yo creo en tu palabra. Yo creo, Señor, que tu palabra es verdad.
soy limpiado y perdonado de todos mis pecados. Por la sangre de Jesús soy justificado. Presento este pan que simboliza tu cuerpo molido. Te pido, bendice el vino y bendice el pan, Señor. Padre, estamos aquí en memoria de Jesucristo. Llevo sirviéndote muchos años, Señor, pero cada vez me enamoro más de ti. Gracias. Gracias por tu sacrificio. Gracias. No hemos visto ni hemos oído lo que tú has preparado. No hemos visto ni hemos oído lo que tú has preparado. No hemos visto ni hemos oído lo que tú has preparado, Dios. No hemos visto ni hemos oído lo que tú has preparado, Dios. No hemos visto ni hemos oído lo que tú has preparado, Jesús, gracias. Gracias. Seguiré el camino hasta el momento cuando estaremos en el cielo. Cantamos, ven, Señor. En tu memoria, Señor, tú resucitaste. Estás a la diestra del Padre. Tienes el dominio y toda autoridad debajo de tus pies. Y nos has hecho a nosotros tus hijos. Y te agradecemos esta mañana. En memoria de ti, Señor Jesús, tomamos la Santa Cena. Puedes comer el pan. Gracias. Tu cuerpo representa en nosotros, Señor, que nuestro cuerpo es perdonado de todo pecado, Señor. Y hoy presentamos a ti el vino de la uva, Señor, que representa el nuevo pacto en tu sangre. ¿Puedes tomar el jugo de la uva? Señor, y mientras lo tomamos, purifica nuestro cuerpo, alma y espíritu.
En el nombre de Jesús, santifícanos con tu sangre hoy. Gracias te damos, Señor. Yo creo en la resurrección de los muertos. Yo creo, Jesús, en ti, que tú eres la resurrección y la vida eterna. Por eso hoy que mis hermanos juntamente conmigo puedan recibir aguas de vida eterna. Las aguas de vida eterna que da Cristo por medio de su Santo Espíritu. Ruach Kadosh, Espíritu Santo, llena cada vida, libértales en el nombre de Jesús. Hazles nuevas criaturas en Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Un fuerte aplauso al Señor.